Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido con fuerza el vibrante mundo del entretenimiento turco, una noticia que sin duda ha generado un torrente de conversaciones, debates y especulaciones en todas las plataformas de redes sociales imaginables. Hablamos de la reciente y para muchos impactante ruptura entre dos figuras sumamente queridas y reconocidas en Turquía, Bomba Halil İbrahim y la talentosa artista Esla. Así es, el telón parece haber caído sobre su relación, y todo apunta a un escandaloso episodio que ha salido a la luz, tiñendo de gris lo que hasta hace poco parecía un cuento de hadas. En este vídeo nos adentraremos en las profundidades de este mediático divorcio, desgranando con detalle lo que ha sucedido, los pormenores que se han filtrado a la prensa y la opinión pública, y cómo esta tormenta ha afectado, y probablemente seguirá afectando, a esta pareja que hasta ahora gozaba de gran popularidad. Pero antes de sumergirnos en los aspectos más jugosos y a veces dolorosos de esta historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que presionen ese botón de suscribirse. Es una forma maravillosa de unirse a nuestra comunidad y asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita de notificaciones, de esta manera, serán los primeros en enterarse cada vez que subamos un nuevo contenido. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles este tipo de análisis y noticias de actualidad. La noticia de la separación de Bomba Halil İbrahim y Esla ha caído como un auténtico bombazo en el panorama mediático. Para muchos de sus seguidores, quienes seguían de cerca su relación a través de las redes sociales y las apariciones públicas, se trataba de una de las parejas más sólidas, carismáticas y queridas del panorama de las celebridades turcas. Se les veía como la personificación del éxito y la felicidad, unidos por un amor que parecía a prueba de todo. Sin embargo, como tristemente suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo de la farándula, las apariencias a menudo engañan, y los secretos mejor guardados pueden salir a la luz de la forma más inesperada y devastadora. Según los reportes que han surgido en los últimos días, y que han sido ampliamente difundidos y comentados por la prensa turca, el motivo principal y detonante de esta abrupta ruptura es un escándalo mayúsculo que ha involucrado directamente a uno de los miembros de la pareja, y las secuelas de este, al parecer, han sido lo suficientemente graves como para resultar irreversibles. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con estas figuras, pongamos un poco en contexto. Bomba Halil İbrahim es un actor y una personalidad de la televisión turca de gran renombre. Es conocido por su carisma arrollador, su innegable presencia escénica y su habilidad para cautivar al público tanto en la pantalla chica como en el teatro. Ha participado en numerosas producciones de éxito que lo han consolidado como uno de los rostros más reconocidos de Turquía. Por su parte, Esla es una cantante y compositora de una trayectoria impresionante. Su voz única, sus letras poéticas y su estilo inconfundible la han catapultado a la cima de las listas de éxitos, consolidando una carrera musical envidiable y atrayendo a una legión de fans que la admiran y apoyan incondicionalmente. Cuando su relación se hizo pública, fue recibida con un entusiasmo generalizado. Muchos los veían como la pareja perfecta, un dúo dinámico que combinaba talento, belleza y aparente compatibilidad. Compartían instantes de su vida en pareja en sus redes sociales, y a simple vista, su amor parecía estar en su apogeo, fortaleciéndose día a día. Sin embargo, la fragilidad de esta idílica imagen se ha visto cruelmente empañada por las últimas revelaciones que han salido a la luz. Los rumores sobre posibles grietas en lo que parecía ser un paraíso comenzaron a circular de manera incipiente hace algunas semanas. En un principio, estos murmullos fueron desestimados por la pareja y por sus equipos de representación, atribuyéndolos a la habitual especulación mediática que rodea a las figuras públicas. Sin embargo, la verdad, como suele decirse en el argot popular, siempre encuentra su camino y termina saliendo a la luz, a menudo de la manera más contundente. El escándalo en cuestión, según las múltiples filtraciones que han emanado de diversas fuentes y que han sido recogidas por los principales medios de comunicación turcos, está íntimamente relacionado con supuestas infidelidades y, lo que es aún más grave, con comportamientos considerados poco éticos por parte de Bomba Halil İbrahim. Diversos testimonios que han sido publicados y difundidos, junto con pruebas que han salido a la luz, apuntan de manera inequívoca a que el actor no ha actuado con la fidelidad esperada hacia Esla. Esta revelación, de confirmarse, ha supuesto sin duda alguna una herida profunda y dolorosa para la cantante, fracturando la confianza y el respeto mutuo que deben imperar en cualquier relación sentimental.
Uno de los aspectos más delicados y difíciles de gestionar en una situación de esta naturaleza es, sin duda, la forma en que se maneja públicamente. Si bien es cierto que ambos son figuras públicas y están acostumbrados a un cierto nivel de escrutinio mediático, este tipo de situaciones, que atañen a la esfera más íntima y personal de sus vidas, son extraordinariamente difíciles de sobrellevar, especialmente cuando se ven expuestas al escrutinio y al juicio de millones de personas. La prensa turca, conocida por su voracidad en la búsqueda de exclusivas, ha estado excepcionalmente activa, publicando detalles que podrían calificarse de escabrosos, alimentando la especulación y ofreciendo teorías sobre lo sucedido. Esta constante exposición y el morbo generado por los medios, sin duda, han añadido una gran cantidad de leña al fuego a una situación que ya de por sí era compleja y emocionalmente cargada. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales han explotado, inundándose de comentarios de todo tipo. Por un lado, encontramos una abrumadora mayoría de seguidores de Esla, quienes han expresado su profunda decepción, su indignación y, sobre todo, su incondicional apoyo a la cantante. Sus mensajes condenan rotundamente las acciones de Bomba Halil Ibrahim y manifiestan solidaridad con la artista en este difícil trance. Por otro lado, existen voces que por diversas razones intentan defender al actor, minimizando la gravedad de los hechos o buscando justificaciones. También hay un segmento considerable de usuarios que, ajenos a la defensa o al ataque, se dedican a comentar, compartir sus propias teorías y diseccionar cada detalle filtrado. El resultado es un auténtico torbellino de opiniones, argumentos, emociones encontradas y, en ocasiones, juicios precipitados. Es completamente comprensible que un tema de esta naturaleza, que involucra a dos personalidades tan queridas y que toca fibras tan sensibles como la fidelidad y la confianza, genere tal nivel de controversia y debate. Lo que resulta innegable y universalmente aceptado es que la confianza, una vez quebrantada, se convierte en un bien extremadamente preciado y, a menudo, irreparable. Y en el contexto de una relación sentimental, la confianza no es simplemente un componente más, sino el pilar fundamental sobre el cual se construye y se mantiene la unión. Si las graves acusaciones de infidelidad resultan ser ciertas, y todo apunta en esa dirección, es perfectamente comprensible y hasta esperable la decisión de Esla de poner fin a la relación. Nadie debería verse forzado a soportar una situación de desengaño y humillación de esta magnitud. Poner fin a una relación en estas circunstancias no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía, de amor propio y de afirmación de los propios límites y dignidad. Además de las contundentes y demoledoras supuestas infidelidades, también se han mencionado otros detalles, otros matices, que podrían haber contribuido al progresivo deterioro de la relación. Se habla de problemas de comunicación persistentes, de diferencias irreconciliables en cuanto a la visión del futuro, en las aspiraciones personales y profesionales de cada uno, e incluso de presiones externas, como las exigencias de sus respectivas y demandantes carreras. Sin embargo, y esto es crucial, la infidelidad parece haber sido el detonante principal, la gota que colmó el vaso, el clavo definitivo que ha sellado el ataúd de esta relación que hasta entonces parecía destinada a perdurar. Es de vital importancia recordar, y no perder de vista en medio de todo el circo mediático, que a pesar de ser figuras públicas y de estar constantemente bajo el foco de las cámaras y de la opinión pública, Bomba Halil Ibrahim y Esla siguen siendo personas de carne y hueso con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Están atravesando un momento sumamente difícil y doloroso. La exposición mediática de una ruptura, y más aún cuando ésta está envuelta en un escándalo de tal calibre, puede ser una experiencia devastadora a nivel psicológico y emocional. Solo podemos esperar que con el tiempo y el apoyo de sus seres queridos, ambos puedan encontrar la paz, la serenidad y la fortaleza necesarias para superar esta difícil etapa de sus vidas. La forma en que cada uno de ellos ha reaccionado a la tormenta desatada también ha sido objeto de un escrutinio minucioso por parte de los medios y del público. Hasta donde la información pública ha permitido conocer, Esla ha optado por un perfil de discreción, manteniendo un prudente silencio o emitiendo declaraciones muy escuetas y medidas, buscando preservar su dignidad ante la vorágine mediática. Bomba Halil Ibrahim, por su parte, parece que en un primer momento intentó, sin éxito, negar rotundamente ese hechos o minimizarlos presentándolos como meros rumores o malentendidos. Sin embargo, las pruebas, los testimonios y la presión mediática han resultado ser contundentes, forzándolo a una postura más recatada. Es una verdadera pena presenciar cómo una relación que generaba tanta admiración y que parecía tan prometedora, termine desmoronándose de esta manera tan lamentable.
Analizando el impacto potencial y real de este escándalo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ha sido significativo y probablemente duradero. Para Esla, esta dolorosa experiencia, aunque traumática, podría representar también una oportunidad para un nuevo comienzo, para sanar y para crecer, rodeada del incondicional cariño y apoyo de sus leales fans. Para Bomba Halil Ibrahim, este puede ser un momento crucial de profunda reflexión y de una seria reevaluación de sus acciones, de sus prioridades y de su comportamiento, tanto en su vida personal como en su proyección pública. Las carreras de ambos, aunque desarrollándose en esferas diferentes del arte, podrían verse afectadas, en mayor o menor medida, por la percepción pública y por la forma en que este escándalo sea recordado. Las marcas, los patrocinadores y los productores de contenidos a veces son extremadamente sensibles a este tipo de controversias, lo que podría tener repercusiones en futuras oportunidades laborales y alianzas comerciales. En definitiva, la sonada ruptura entre Bomba Halil Ibrahim y Esla se erige como un claro y doloroso ejemplo de cómo las relaciones, incluso aquellas que parecen más sólidas y admiradas, dentro del vertiginoso y a veces volátil mundo del espectáculo, pueden ser tan apasionadas y deslumbrantes como, a su vez, increíblemente frágiles. Un escándalo de esta magnitud, que toca la fibra sensible de la confianza y la lealtad, puede tener consecuencias devastadoras y, en este caso particular, parece haber sido el factor decisivo, el golpe de gracia, para poner fin a una relación que tantos admiraban y de la que tantos esperaban un futuro prometedor. Para recapitular y asimilar los puntos clave de nuestro análisis de hoy, hemos abordado la impactante noticia de la ruptura definitiva entre Bomba Halil Ibrahim y Esla. Hemos explorado en detalle los rumores, las filtraciones y las informaciones que apuntan directamente a un escándalo relacionado con infidelidad y comportamientos poco éticos por parte de Bomba Halil Ibrahim como la causa principal y detonante de esta dolorosa separación. También hemos dedicado tiempo a analizar cómo este tipo de situaciones, tan comunes en el mundo de las celebridades, afectan no solo a las personas involucradas directamente, sino también a sus seguidores, generando un debate público a menudo intenso. Finalmente hemos reflexionado sobre la importancia insustituible de la confianza, el respeto mutuo y la honestidad en el seno de cualquier relación, ya sea personal o profesional. Ha sido un tema complejo y delicado de abordar, y es natural y saludable que genere una gran diversidad de opiniones, reacciones y emociones entre ustedes, nuestro valioso público. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que la información que hemos compartido les haya resultado interesante, esclarecedora y les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de lo sucedido con esta, hasta ahora, admirada pareja. Agradezco enormemente su valioso tiempo y su inquebrantable interés en los temas que traemos a este canal. Ahora, y esta es la parte que más me gusta, me encantaría escuchar sus propias reflexiones y opiniones sobre esta noticia. ¿Creían que su relación iba a durar? ¿Qué piensan realmente sobre el escándalo que ha salido a la luz? ¿Hay algún detalle que les haya sorprendido particularmente? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada una de sus opiniones, interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos convocan. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, no olviden, por favor, darle a ese generoso botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.